Y ahora la parte de la implementación. ¿Cuál es el objetivo? Quiero que desarrollemos al menos uno de los siguientes bloques. Estos bloques están necesariamente implícitos en el documento de arquitectura, con lo que aquello que hagamos aquí debe ser coherente con lo que allá hemos descrito. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos bloques? Estos son los bloques que compondrían una solución íntegra del problema. Entiendo que con el tiempo que tenemos, hacerlo todo es pedir demasiado, así que me sentiría completamente satisfecho si al menos uno de los siguientes está completamente desarrollado, ¿de acuerdo? La creación de un entorno local de desarrollo, la creación del pipeline de CI, el CD, Continuous Delivery lo dejo a vuestra elección porque llevaría un poco más de tiempo. La creación de la infraestructura, evidentemente a partir de una definición como código de la misma, o la gestión del despliegue de las nuevas versiones de nuestro software, evidentemente también utilizando herramientas de gestión del despliegue como código. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar un poco cada uno de estos puntos para que se entienda qué es lo que se pide. El punto 1, creación del entorno local de desarrollo. Lo que me gustaría es que me entreguéis un repositorio. Todo esto se podrá entregar o en un repositorio o código comprimido, como vosotros queráis. ¿De acuerdo? Lo importante es, sea lo que sea, que esté bien documentado. En el punto 1, creación de entorno local, pues que cuando yo me clone ese repositorio o descomprima ese zip, tenga todas las herramientas necesarias para, como desarrollador, empezar a aportar al proyecto. Que sepa cómo ejecutar los tests. Que existan tests que ejecutar. Eso es algo que no viene en el vídeo que os voy a pasar yo. Sí que habría que implementar algún test. Un entorno local de desarrollo en el que se levante una base de datos y se me diga cómo debo conectarla, pues se haga por mí, de modo que yo pueda, de manera sencilla, no solo ejecutar los tests del código, sino probar que lo que acabo de implementar funciona. ¿De acuerdo? O sea, que tengo que tener una manera de levantar una base de datos, por ejemplo, o si decidís que hace falta meter Redis, que se levante un Redis y debo tener una manera de conectarlo. En definitiva, lo que se pide es facilitar la incorporación de nuevos miembros al equipo y que no tengan que estar preguntando durante días cómo funciona todo, que tengan un documento o una serie de scripts, ambas cosas, que me permitan de una forma sencilla saber cuál es la arquitectura del software en que estoy trabajando, cómo se ejecutan los tests, cómo levantar ese entorno y que todo esto sea funcional. Lo hemos visto de muy diferentes maneras, con scripts que ejecutan tests, que levantan todo, con Docker Compose, con Kubernetes, con lo que se os ocurra, pero que sea fácil y que sea posible. ¿De acuerdo? El objetivo es poder levantar de alguna manera la aplicación para probarla y poder ejecutar los tests de forma local. ¿De acuerdo? Estos tests que hagamos deberían cubrir el 80% de las líneas de código. ¿De acuerdo? Buscar la manera en Python de hacerlo, que es sencillo, y que de ese modo, en una hipotética siguiente fase, en Jenkins, tengan la posibilidad de fallar si no se llega a ese 80% del código. Eso lo podemos hacer de forma local, de forma sencilla. Es otra de las cosas que quiero que garanticéis. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a la creación del entorno local de desarrollo, la parte del proyecto que se queda en mi ordenador, pero que es muy importante. La segunda, la creación del pipeline de CI, va a ser crear una pipeline declarativa en Jenkins que contenga como mínimo lo siguiente. Tiene que clonarse el código fuente, tiene que ejecutar los tests, con lo que, bueno, aquí se asumirá que existen, aunque si no hemos realizado la anterior parte, creemos al menos uno sencillo, por lo menos para que pase, ¿no? Para que PyTest haga algo. Tiene que incorporar, como tercer punto, un proceso de linting, que garantice que el código se adhiere a algún estándar de Python, como PEP 8, ¿de acuerdo? Si buscáis la herramienta Flake 8, os llevará ya, con eso tenéis más que suficiente para saber qué es el linting y cómo se aplica. Queremos que sea un paso de Jenkins, ¿de acuerdo? No queremos que código que no cumple con la norma sea aceptado en el código como parte del código. No puede llegar a producción, ¿de acuerdo? Una vez hayamos clonado, pasado test y lintado, siguiente será crear la imagen Docker que contiene esa API y una vez esté creada, la subiremos a algún sitio, un registry, ya sea privado, ya sea público, ya sea lo que nosotros encontremos, pero hay que subir el resultado a algún registry con una restricción. Y es que solamente
se subirá el resultado cuando la rama sea una rama, digamos, que se suele llamar productiva. No quiero que tiene que restringirse a las ramas develop, master o main. Develop, master o main. ¿De acuerdo? No queremos que todas las ramas generen una imagen. No en este proyecto. ¿De acuerdo? Recordad documentar qué es lo que hay que hacer en Jenkins y repositorio Git para poder usarlo, ¿no? Pues si yo entregáis esto y me llega un Jenkins file solo, yo sé qué es lo que hay que hacer con él, pero a lo mejor otra persona no. Estaría bien acompañarlo con una documentación de cómo hacer en una instancia de Jenkins existente para que esa pipeline empiece a funcionar con cada commit al repositorio de código. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente, cómo hacer para que esto sea realmente integración continua. La tercera parte, infraestructura como código. Si elegís implementar esto, lo que tenéis es que implementar con CloudFormation o con Terraform la creación de la infraestructura que dará soporte a la arquitectura que hemos descrito en el documento. Y decidimos que se va a desplegar sobre 4 instancias EC2 con un balanceador de carga, bloqueador, lo que sea, se creará de forma formal en esta parte. Crearemos las plantillas necesarias y la acompañaremos de las instrucciones de lo que hay que hacer para crear esa infraestructura, crear y mantener esa infraestructura. ¿Verdad? Aquí es importante que es posible que en el documento hayamos definido que hay varios entornos de despliegue, que puede haber un entorno preproductivo más pequeño en el que se harán pruebas antes de salir a producción. Si hemos hecho eso, deberíamos también generar esa infraestructura como código de la misma manera. Aquí, si lo hacemos bien, podrían ser 2 ejecuciones idénticas de las mismas, casi idénticas de las mismas plantillas, en las que simplemente escalemos al mínimo los recursos. Tenedlo en cuenta a la hora de implementarlo, porque eso es una manera que nos puede ahorrar mucho trabajo. Y por último, el cuarto bloque el cuarto bloque que tenemos para elegir es la gestión del despliegue. Aquí esto es utilizar una herramienta como podría ser Ansible, la que vosotros queráis, para, imaginándonos que ya tenemos la infraestructura y que ya tenemos algo que desplegar, que lo despliegue. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como eso. En base a la URL, al registry o al código de la versión que luego montaremos nosotros la imagen completa, debemos hacer lo necesario para desplegar esa versión a producción. Evidentemente, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta que nos podría interesar que el servicio no esté disponible durante la actualización, que el despliegue puede fallar y que estaría bien que siga habiendo servicios de la versión anterior. Todas aquellas consideraciones que se han explicado en la sección de despliegue las deberíamos tener en cuenta ahora. ¿De acuerdo? Esta parte va de crear un script de Ansible que haga trabajo por nosotros y que el objetivo sea que haya una versión desplegada, a ser posible la última, y si este despliegue falla, que deje la anterior. ¿De acuerdo? No pido que se añada, si usamos una base de datos, un playbook que también gestione la base de datos. Dejemos la base de datos aparte, es un mundo complicado, no es necesario tenerlo en cuenta en este reto. ¿De acuerdo? Lo que sí que estaría bien es que si decidís hacer las partes 3 y 4, ¿no? Generar la infraestructura como código y también esta parte, que sea coherente. ¿De acuerdo? Que sea coherente. Si yo he desplegado todo en Amazon, pues sobre lo que he desplegado tendrá que trabajar Ansible de alguna manera. Y si no, si queremos hacer esta parte y no hemos hecho nosotros la infraestructura en Amazon con el punto 3, podríamos utilizar una herramienta como, por ejemplo, Vagrant para generar una sencilla infraestructura de prueba que nos valga para probar ese despliegue. ¿De acuerdo? Gracias. No entreguemos solo un playbook porque eso no hay manera de probar. ¿De acuerdo? Espero que quede claro. Desarrollar al menos uno de los siguientes bloques. Cuantos más, mejor. Si podéis hacer, cuantos más hagáis, más nota tendréis. Y más fácil quizás os sea desarrollar uno cuando tenéis conocimiento claro de cómo se ha hecho el anterior. ¿De acuerdo? Dado el tiempo que tenemos, está bastante complicado. Así que, por favor, al menos uno que funcione y bien documentado. Ahora, por último, vamos a ver cuál es el formato esperado de entrega y cómo se evalúa todo esto.